Saludos opositores y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, vídeo en el que volvemos a reeditar el que es el tema primero para muchas de las oposiciones, que no es otro que el tema de la Constitución Española de 1978, su estructura y su contenido. Como siempre, si el vídeo les gusta y les sirve para el estudio de vuestras oposiciones, apóyenlo con un like y suscríbanse al canal para que os sigan avisando cada vez que subamos un nuevo vídeo. También deciros que en la descripción del vídeo os he dejado un enlace por si queréis descargaros el tema en PDF o algunos esquemas de apoyo al estudio. Lo tenéis en el enlace que os he dejado en la descripción, que os lleva a la página web del canal. Y sin más, vamos con el estudio de la Constitución Española. Bien, ¿y qué veremos en este vídeo? Pues veremos, en primer lugar, el proceso que llevó a la creación de la Constitución, que es conocida como la transición política. Luego veremos las fechas más relevantes de ese proceso. Veremos luego las reformas que ha sufrido la Constitución en lo que lleva de vigencia. Veremos también las características de la Constitución, su estructura, apartado muy importante, los artículos del título preliminar y, por último, los derechos y deberes fundamentales recogidos en el título primero de la Constitución. Bien, pues empezamos entonces por el proceso de transición política. El proceso de la transición política de la dictadura hacia la democracia comienza con el fin de la dictadura tras la muerte del dictador, que falleció el 20 de noviembre de 1975. Tras eso, se produjo en España un proceso, digamos, constituyente, que debía desembocar en la creación de una constitución democrática. Para ello, en primer lugar, desde la propia dictadura, se elaboró una ley que permitiera dar ese paso intermedio desde la dictadura hacia la democracia, que sería la Ley para la Reforma Política, Ley 1/1977, de 4 de enero para la Reforma Política, que sería la última de las leyes fundamentales del reino franquistas, elaboradas por las Cortes franquistas, y que permitía, o que produjo, o que introdujo importantes cambios al Estado en ese proceso que empezaba de democratización. ¿Y qué cambios introdujo importantes? Pues en primer lugar, legalizó partidos políticos que hasta entonces se encontraban en la clandestinidad. En segundo lugar, permitió el derecho de asociación política, derecho limitado o prohibido durante la dictadura. Y en tercer lugar, y no menos importante, propició que se pudieran celebrar las primeras elecciones democráticas, que tuvieron lugar el 15 de junio de 1977. Pues tras esas elecciones se formaron las conocidas Cortes, ya constituyentes, y se nombraron a 7 padres de la Constitución, o los conocidos como los 7 padres de la Constitución, con la misión de redactar una Constitución para llevarla primero a las Cortes y luego para ser refrendada por el pueblo español. Esos padres de la Constitución fueron elegidos proporcionalmente dependiendo del número de diputados que sacaron los diferentes partidos políticos en las elecciones de 1977. Bien, es el proceso de transición política para llegar a la creación de la Constitución. ¿Cuáles eran las fechas relevantes que tuvo esa Constitución o el nacimiento de esa Constitución? Bueno, pues el 31 de octubre de 1978 fue la votación de la Constitución en el Congreso y en el Senado, en una votación plenaria. El 6 de diciembre de 1978 se convocó en referéndum al pueblo español para que decidiera si estaba de acuerdo o no con esa Constitución, dando un resultado mayoritariamente positivo. El 27 de diciembre de 1978 fue sancionada y promulgada por el rey, y el 29 de diciembre de 1978 fue su publicación en el BOE, entró en vigor como dicta su disposición final única. Bien, vamos con las reformas que ha tenido la Constitución desde que está en vigencia. La Constitución, desde que se instauró, ha tenido 2 reformas. Una, el 27 de agosto de 1992, que reformó el artículo 13, apartado segundo, añadiendo el inciso y pasivo para incorporar el derecho de sufragio pasivo a los extranjeros en las elecciones municipales, y otro el 27 de septiembre de 2011, que reformó completamente el artículo 135 y que se reformó con la idea de adecuar las administraciones públicas al principio de estabilidad presupuestaria que marcaba la Unión Europea. Bien, en cuanto a las características que tiene la Constitución, tenemos que es una Constitución escrita. Puede parecer una obviedad, pero en contraposición con las constituciones que no son escritas de la familia del Common Law, que son todas aquellas constituciones anglosajonas, que no están escritas como tal, sino que se han elaborado teniendo como base las sentencias que han ido marcando los tribunales, también es una constitución de origen popular. ¿Quiere esto decir que estuvo de acuerdo el pueblo
que lo tuvo que ratificar en referéndum, es una constitución monárquica, ya que establece la monarquía como forma de Estado y además le da tanta importancia que le reserva un título completo, que es el título segundo, a la institución de la monarquía. Es una constitución pactada o de consenso. Quiere esto decir que para su redacción se intentó poner de acuerdo a todos los grupos políticos que en ese momento estaban representados en las Cortes, es decir, ningún grupo político se antepuso ante ningún otro, sino que se buscó que todos estuvieran más o menos de acuerdo. Es una constitución rígida, ya que los elementos o las vías para su reforma son vías demasiado estáticas, ya que exigen unas mayorías bastante más férreas que para, por ejemplo, reformar una ley. Y tiene un doble valor jurídico. Quiere esto decir que por un lado inspira para la creación del resto de las normas del ordenamiento jurídico y por otro lado tiene disposiciones que son directamente aplicables, como todos aquellos reconocimientos de derechos fundamentales que son directamente aplicables frente a los tribunales. Por tanto, tiene ese doble valor jurídico. Por un lado inspira las normas y por otro lado tiene normas que son directamente aplicables. Bien, pues vamos entonces con la estructura de la Constitución. La estructura de la Constitución es de un sentido formal. Consta de un preámbulo, un título preliminar, 10 títulos, en donde se reparten 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Esa es la estructura de la Constitución en sentido formal. Luego, en sentido material, la Constitución tiene una parte dogmática, que es donde se establecen los valores y principios básicos del Estado, y una parte orgánica, que es donde se regulan las instituciones y los órganos más importantes del Estado. Por tanto, teniendo eso en cuenta, la estructura de la Constitución quedaría del siguiente modo. Sería, dentro de la parte orgánica, como hemos dicho, el preámbulo, el título preliminar, título primero, que trata de los derechos y deberes fundamentales, que a su vez tiene 5 capítulos, capítulo primero de los españoles y los extranjeros, capítulo segundo de los derechos y libertades, tiene 2 secciones, sección primera de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, y sección segunda de los derechos y deberes de los ciudadanos. Luego estaría el capítulo tercero, que son los principios rectores de la política social y económica, capítulo cuarto, de las garantías de las libertades y los derechos fundamentales, y el capítulo quinto, que trata de la suspensión de esos derechos y libertades. Y dentro de la parte orgánica tendría título segundo de la Corona, título tercero de las Cortes Generales, que tiene a su vez 3 capítulos, capítulo primero de las Cámaras, capítulo segundo de la elaboración de las leyes y capítulo tercero de los tratados internacionales, título cuarto del Gobierno y la Administración, título quinto de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, título sexto del Poder Judicial, título séptimo de la Economía y Hacienda, o Economía y Hacienda, título octavo de la Organización Territorial, que tiene a su vez 3 capítulos, capítulo primero, los principios generales, capítulo segundo de la Administración local y capítulo tercero de las comunidades autónomas, título noveno del Tribunal Constitucional y título décimo de la Reforma Constitucional. Que sepáis que tenéis también en el enlace que os he dejado un esquema, uno de los esquemas que os he dejado contiene este apartado en un solo folio para que os lo podáis imprimir y estudiarlo de una forma más manejable. Recordad, id al enlace cuando termine el vídeo y descargarlo. Seguimos ahora con los artículos contenidos dentro del título preliminar. Bien, pues el título preliminar contiene de los artículos del 1 al 9 de la Constitución y es donde básicamente establece toda la forma que va a tener el Estado. Son artículos muy importantes que debéis conocer bien al detalle y debéis estudiarlos con bastante atención. Y vamos a hacer un pequeño repaso por todos ellos, las partes más importantes de cada uno de ellos. En el artículo primero, pues lo que nos establece son los valores superiores del ordenamiento jurídico y nos dice que son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En el apartado tercero del artículo primero, nos dice que la forma del Estado español es la monarquía parlamentaria. También nos habla en el artículo segundo de la indisoluble unidad de la nación española. Luego en el artículo tercero nos habla de que el castellano es la lengua oficial del Estado y que el resto de las lenguas también son oficiales dentro de las comunidades autónomas. El artículo 4 nos habla de la bandera, forma que tiene, la roja, amarilla y roja, y reconoce también otras enseñas y otras banderas de otras comunidades autónomas. El artículo 5 nos habla de la capital del Estado, que nos dice que es la Villa de Madrid. Aquí mucho cuidado con la palabra Villa de Madrid, porque en muchos exámenes aparece la ciudad de Madrid y supongo que la gente caerá porque es bastante recurrente ver esta pregunta en los exámenes. Luego, el artículo 6 nos habla de los partidos políticos y nos dice que expresan el pluralismo político.
El artículo 7 nos habla de los sindicatos y asociaciones empresariales y nos dice que contribuyen a la defensa de los intereses económicos y sociales. Y el artículo 8 trata de las Fuerzas Armadas, que nos dice, entre otras cosas, que su misión principal es garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Y una mención aparte merece el artículo 9 de este título preliminar, lo tenemos aquí al completo, ya que es el artículo que establece los principios que van a regir el resto de las normas del ordenamiento jurídico. Establece las directrices o los principios que deben de regir. Su apartado primero nos dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Aquí lo que hace es vincular tanto a los ciudadanos como a los poderes públicos al principio de legalidad. Apartado segundo, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. He remarcado esto porque son palabras que pueden ser preguntas de examen. Y, tercer apartado, la Constitución garantiza el principio de legalidad, nuevo aquí, pero aquí está garantizado, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. ¿Y qué significa eso de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales? Pues significa o implica que una vez que tú hayas cometido una acción o tú hayas hecho o realizado un hecho que no es sancionable, no se puede, aunque venga una ley posterior a la realización del hecho, no puede ya esa ley, que sí sanciona el hecho, sancionarte el hecho de forma retroactiva. Es decir, si tú has cometido ese hecho, realizado esa acción en un momento en que no era sancionable, aunque luego venga una norma que sí pase ese hecho a ser sancionable, ya no es posible que a ti se te sancione por ese hecho, o se te restrinjan derechos que sí serían reconocidos antes de la publicación de esa norma. Otro principio es la seguridad jurídica y la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Es decir, se intenta evitar que los poderes públicos actúen de forma arbitraria, ocasionando perjuicio al ciudadano, y por eso se le da la responsabilidad y la interdicción ante la arbitrariedad de los poderes públicos. Bien, antes de seguir, hay que saber bien la diferencia entre los valores reconocidos en el artículo primero, el título preliminar, y los principios reconocidos en el artículo 9. Y es que los valores superiores del ordenamiento jurídico, recordemos la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, son los objetivos que se deben perseguir en la elaboración de las normas, y los principios, más que objetivos, son pilares desde donde se construye el resto de las normas del ordenamiento jurídico. Es decir, tenemos a los principios del artículo 9 como pilares desde donde podemos construir nuestro sistema normativo, y tenemos los valores del artículo primero como objetivos que tenemos que perseguir en toda la elaboración normativa que hagamos. Bien, y seguimos ya por último con los derechos y deberes fundamentales del título primero. Y más que yendo al tenor literal de cada artículo, vamos a ver un repaso y vamos a saber diferenciar por la localización dentro del título de un grupo u otro grupo de derechos, localizar cuáles son los derechos que tienen un refuerzo mayor y cuáles son los derechos que tienen un refuerzo menor. Bien. Vale, los derechos y deberes fundamentales están recogidos en el título primero y abarca desde los artículos de 10 a 55. En primer lugar, tenemos el artículo 10, que no está dentro de ningún capítulo, que establece que, apartado primero, la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social. Apartado segundo, las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Es decir, este artículo 10 actúa como prólogo al resto de derechos que se reconocen dentro del título para saber cómo interpretar esos derechos o para saber qué lugar ocupan dentro del ordenamiento jurídico. Bien, pues después de ese artículo 10 tenemos el capítulo primero, que trata de los españoles y de los extranjeros, que ahí se regulan aspectos como la nacionalidad, la mayoría de edad y sobre todo la parte de extranjería, que trata el derecho de asilo, las formas de extradición, etc. Luego tenemos el capítulo segundo, que ahí ya sí es donde se tratan los derechos y libertades, que igualmente tiene un artículo 14 como prólogo antes de entrar en la sección primera y la sección segunda, que dice el artículo 14, los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Este artículo está reconocido como el artículo del derecho a la igualdad. Luego tenemos la sección primera de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, la sección segunda de los derechos y deberes de los ciudadanos, luego ya el capítulo tercero de los principios rectores de la política social y económica, capítulo cuarto de las garantías y libertades de los derechos fundamentales y capítulo quinto de la suspensión de los derechos y libertades. Bien, pues antes de seguir, ¿qué diferencia hay entre esos derechos que se reconocen en la sección primera y los derechos que se reconocen en la sección segunda? Pues bien, sobre todo lo que hay es una diferencia de intensidad, ya que los derechos reconocidos en la sección primera tienen un grado extra de garantía a la hora de defenderlos, que los de la sección segunda, que tienen también unas garantías reforzadas de defensa, pero no tanto como la sección primera. Vamos a verlo ahora con los siguientes artículos. El artículo 53 de la Constitución, que es el de las garantías de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, y que establece que los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo, o sea, todo el capítulo, sección primera y sección segunda, y el artículo 14 del presente título, vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, aquí solo dice por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, apartado 1, letra A, que es el recurso de inconstitucionalidad, que lo hacen, pues, las personas que están capacitadas para hacer este recurso de inconstitucionalidad, que serían 50 senadores, 50 diputados, en fin, toda una serie de órganos que los veremos mejor en la parte que tratamos del Tribunal Constitucional. Y apartado segundo, cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable también a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. Es decir, aquí tenemos que la sección primera, solo la sección primera del capítulo segundo, aquí tenemos todo el capítulo segundo y aquí solo la sección primera, se protege a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Añade aquí también el artículo 14 y el 30. Y apartado tercero, que esto establece las garantías del capítulo tercero, que lo veremos en el apartado de las garantías. Y vamos con el artículo 81, que dice que son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Es decir, este es la misma rúbrica exactamente de la sección primera del capítulo segundo. Aparte dice los que aprueben los estatutos de autonomía, el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. Es decir, aunque aquí dice que todo el capítulo segundo se regirá por ley, aquí, de nuevo, a la sección primera del capítulo segundo, se le vuelve a dar esa garantía extra al decir que los derechos fundamentales y las libertades públicas, es decir, la misma rúbrica que la sección primera del capítulo segundo, se tratarán mediante ley orgánica. Aquí tendríamos la duda de qué pasaría con el artículo 14, ya que el artículo 14 no estaría dentro de la sección primera del capítulo segundo, pero sí estaría reconocido como un derecho o un deber fundamental. Y es que el artículo 14 no tiene desarrollo legal como tal, como derecho de la igualdad. Y es cierto que algunas partes de ese derecho de la igualdad, como es el derecho de la igualdad de género, por ejemplo, sí estaría regulado mediante ley orgánica. Pero realmente este artículo 81 dice literalmente que lo que se debe regular por ley orgánica son el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. No menciona, como hace aquí por ejemplo el apartado segundo del artículo 53, el artículo 14. Por tanto, no debería o no está obligado a desarrollar por ley orgánica los aspectos recogidos dentro del derecho de la igualdad, aunque así se haya hecho. Bien, pues una vez dicho esto, vamos a ver ahora todos los derechos que están recogidos en los capítulos segundo y tercero del título primero, haciendo especial hincapié en los derechos reconocidos en la sección primera del capítulo segundo, por ser estos, como hemos dicho, unos derechos con mayor relevancia dentro de todos los derechos que regula el artículo primero. Los he dividido en varios bloques de derechos para hacer ese estudio más fácil. Y aquí lo que tenemos es simplemente un resumen de esos derechos. Si queréis, de nuevo, toda la lista de derechos, búsquenlo en el enlace porque creo que os he dejado también un PDF con todos los derechos reconocidos en el título primero. Y si no, pues lo tenéis en el tema general, que ahí están todos los derechos en orden para que os lo podáis leer. Aquí simplemente vamos a mencionar lo más importante de cada uno de ellos. Vamos con los derechos de ámbito personal o privado, que empieza en el artículo 15, que dice que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. Artículo 16, se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto. Artículo 17, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad.
Artículo 18. Se garantiza el derecho al honor, intimidad personal y familiar y propia imagen. Y artículo 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y circular por el territorio nacional. De nuevo, estos derechos tenéis que estudiarlos bien, tenéis que saberoslo bien, y sobre todo aquí, y por eso he hecho especial hincapié en recordar estudiar a quién se reconoce esos derechos, porque no siempre se reconoce al mismo sujeto. Es decir, aquí, por ejemplo, el derecho a la vida la tienen todos. O, por ejemplo, la libertad ideológica se garantiza. Aquí, por ejemplo, el derecho a elegir libremente su residencia se les reconoce a los españoles. Tenéis que tener en cuenta esos pequeños detalles porque esos pequeños detalles son los que marcan las diferencias a la hora de realizar un examen test. Seguimos con el grupo de los derechos de ámbito político. Estaría el artículo 20, que dice que se reconocen y protegen los derechos relativos a la libertad de expresión, todos los relativos a la libertad de expresión, que son unos pocos. Artículo 21. Se reconoce el derecho a la reunión pacífica y sin armas. Artículo 22. Se reconoce el derecho de asociación. Y artículo 23. Los ciudadanos tienen el derecho de participar en los asuntos públicos. Seguimos con la lista de derechos. Ahora vamos con los derechos relacionados con la justicia, que estaría el artículo 24, que es el que dice que todas las personas tienen derecho a la tutela judicial efectiva. Este artículo es muy importante. Artículo 25, que dice que nadie puede ser condenado por acciones o omisiones que en el momento de producirse no sean delito. De nuevo aquí la retroactividad, pero esta vez en vez de disposiciones sancionadoras estamos hablando de delitos. Aquí en este artículo 25 se recoge también el que las penas estarán orientadas a la reinserción social. Aquí en este artículo 25 es donde lo establece. Artículo 26, prohibición de los tribunales de excepción. Vamos con los derechos de carácter socioeconómico. Artículo 27, todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. Artículo 28, todos tienen derecho a sindicarse libremente. Y artículo 29, los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva. Este bloque, todos estos que hemos visto, son los derechos reconocidos en la sección primera del capítulo segundo. Y vamos ahora con los derechos que están recogidos en la sección segunda del capítulo segundo, que trata de los derechos y deberes de los ciudadanos. Y va de los artículos de 30 a 38. Estos artículos se reconocen derechos tan importantes como el derecho y el deber de defender a España, como el derecho al matrimonio, como el derecho a la propiedad privada, el derecho al trabajo, a la negociación colectiva, a la libertad de empresa y otros principios y derechos que aquí se establecen. Y también los principios rectores de la política social y económica, el capítulo tercero, que va desde los artículos 39 a 52 y que regula principios y también algunos derechos. Por ejemplo, los más importantes, el derecho a la protección de la salud, el del medio ambiente, el derecho a la vivienda y otros muchos también relevantes. Bien, pues ya hemos visto toda la lista de derechos reconocidos en los capítulos segundo y tercero. Vamos ahora con las garantías de esos derechos reconocidos. Eso está regulado en los artículos 53 y 54, el capítulo cuarto. Y dice que, apartado primero, los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título, esto ya lo hemos leído, vinculan a todos los poderes públicos, solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial. Podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, apartado 1, letra A, que es el recurso de inconstitucionalidad. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Cuando veíamos la diferencia entre los de la sección primera y sección segunda, veíamos las garantías que se establecían para unos y otros, el apartado segundo, que no vamos a reiterarnos, y el apartado tercero, que lo dejamos aparte, que nos dice que el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo tercero, que es entre los principios rectores de la política social y económica, informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Es decir, esa garantía parece ser menos reforzada, es la que se da a los derechos o los principios reconocidos en el capítulo tercero del título primero. Y la otra forma de garantizar los derechos, esta vez mediante una institución, es la del artículo 54, que establece que una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designados por estas para la defensa de los derechos comprendidos en este título primero, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes Generales. Es decir, el Defensor del Pueblo es el que se va a encargar de vigilar que los poderes públicos en sus actuaciones estén siempre dentro de la legalidad y cumplan con los derechos que este título les reconoce a los ciudadanos. Y vamos por último con un aspecto también importante, y es que estos derechos y libertades reconocidos en el título primero
se pueden llegar a suspender en momentos muy concretos, que son los del artículo 55, que nos dice que los derechos reconocidos en los artículos 17, 18 apartado segundo y tercero, artículos 19, 20 apartado primero letra A y D y apartado quinto, artículos 21, 28 apartado segundo y artículos 37 apartado segundo podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado tercero del artículo 17 para el supuesto de declaración del estado de excepción. Apartado segundo. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17 apartado segundo y 18 apartado segundo y tercero pueden ser suspendidos para personas determinadas en relación con investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Y por último, la utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. Aquí, para facilitar toda esta lista de derechos que se pueden suspender, que nos dice el artículo 55, os he hecho esta tablita, que es donde se recogen todos los artículos, sabiendo a qué se refiere cuando cita a unos y a otros. Esta tablita también la tenéis, como no, en los esquemas que os he dejado en el enlace, así que simplemente vais y lo descargáis, estará en otro formato, estará en un formato PDF, pero básicamente tenéis ahí todos los derechos que pueden ser suspendidos según el artículo 55. Y bueno amigos, hasta aquí este tema de la Constitución para las oposiciones. Habrá quedado un vídeo muy largo, así que lo cortaré en varios trozos para que se haga más ameno al estudio. Sin más, ya saben, visiten los enlaces, visiten nuestras redes sociales y suscríbanse al canal porque con eso nos apoyan y nos animan a seguir haciendo vídeos. Un saludo, mucho ánimo y a seguir estudiando.